¿Qué es exégesis y qué es eisegesis? Quédate y te lo cuento. Hoy en día desconocemos muchos términos que no están en la Biblia, pero que tienen mucha relación. Entre ellos, el término exégesis. Esta palabra viene del griego exegeomai y se define como hacer que algo sea conocido por completo a través de una explicación cuidadosa o por revelación clara. En los estudios bíblicos, la exégesis tiene que ver con el estudio cuidadoso de la Biblia o la Escritura, con el propósito de entenderla, enseñarla o predicarla correctamente. Una persona que realiza exégesis bíblica puede ser llamada un exégeta. Para hacer una correcta exégesis de un pasaje bíblico, hay tres elementos indispensables. En primer lugar, la interpretación gramática. La interpretación gramática es sencillamente poner mucha atención a las palabras del texto. Aquellos que conocen los idiomas originales pondrán mucha atención a las palabras hebreas y arameas en el Antiguo Testamento y a las palabras griegas del Nuevo Testamento. En segundo lugar tenemos la interpretación histórica. Las historias que encontramos en la Biblia, al igual que los poemas, las profecías y las epístolas, no fueron escritas en un vacío, más bien fueron escritas a personas específicas en un tiempo en específico. Por lo tanto, para interpretar una porción bíblica correctamente, se debe considerar el contexto histórico en el cual ese pasaje se escribió. Algunas preguntas clave son: ¿cuándo se escribió el texto? ¿A quién se escribió? ¿Cuáles son las particularidades de la cultura en ese tiempo? ¿Y con qué propósito se escribió? Después, en tercer lugar, tenemos la interpretación teológica. La buena teología viene de un estudio serio y cuidadoso de toda la escritura. Tener una teología robusta va a ayudar a interpretar la escritura correctamente. Al entender de qué se trata la Biblia de principio a fin. Recordemos que la escritura, los 66 libros, están relacionados entre sí, no son independientes entre sí. Entonces la exégesis propone la lectura contextual, científica y objetiva del texto, ¿eh? No es lo que a mí me parece, y ahora vamos a llegar. Tomando en consideración los elementos presentes en el texto, es decir, los versículos anteriores y posteriores, podemos decir, los versículos aledaños, y aquellos que se pueden investigar sobre él. Por el contrario, ahora vamos al concepto de la eisegesis, que suena muy parecido. Bueno, la eisegesis plantea la interpretación del texto en función del punto de vista del intérprete. Esto es, leyendo los textos en relación a un tema en particular, esté o no directamente vinculado con el texto en su contexto original, es decir, tomar un pasaje fuera de contexto e interpretarlo de la manera que a mí me parece, subjetivamente. Lo contrario a exégesis. Entonces la eisegesis viene del griego eis, adentro, en o entre, geomai, es decir, yo dirijo, guío, o sea, esa sería los complementos de los términos, ¿no? Eis, geomais, eisegesis, adentro, en, entre, yo dirijo, yo determino, guío, puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo, otra vez el término subjetivo, para el lector, o también como una lectura sesgada, que le impone al texto un sentido que, objetivamente hablando, no está allí, pero respecto al cual es susceptible. El mejor ejemplo de eisegesis, y acá vienen los ejemplos, fue cuando la serpiente, entiéndase Satanás, le dijo a Eva: no morirán. Cuando Dios les había dicho que sí morirían si comían del fruto del árbol. Satanás hizo que Eva creyera lo que Dios no había dicho. Es por eso que Satanás se ganó el apodo de padre de toda mentira, es decir, van a morir espiritualmente.
¿Entendés? Dios les dijo que si comen van a morir espiritualmente, y Satanás les dijo no morirán. Ahora vamos a un ejemplo de una exégesis bíblica, no eisegesis, exégesis. En el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, nos dice, ejemplo de exégesis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor a Dios y el amor al sistema que se opone a Dios, es decir, el mundo, son antagónicos. Claro, en un verso, en Juan 3:16, Dios dice que, la Biblia dice que Dios amó al mundo, pero en 1 de Juan 2:15 nos dice la palabra no améis al mundo. Qué contradictorio, no. Pero tenemos el mundo, que es el sistema de creencias, ideología, etcétera, ¿no? Que no se pueden mezclar, o sea, son antagónicos, no se pueden mezclar. O sea, son como el agua y el aceite, son totalmente incompatibles. Es decir, volviendo otra vez, el mundo es el globo terráqueo. Después tenemos el mundo como grupo humano que habita la Tierra. Y después tenemos el mundo como sistema mundano de criterios, como había dicho, sistema de ideologías. Sistema mundano de criterios y actitudes que se oponen a Dios y se encuentran bajo el dominio de Satanás. Entonces ahí tenemos la interpretación. Cuando agarramos mundo y lo interpretamos subjetivamente, hacemos una eisegesis, creemos que se refiere al globo terráqueo en cualquier verso. Y no, en Primera de Juan 2:15 hace referencia al sistema mundano de criterios y actitudes que se oponen a Dios y se encuentran bajo el dominio de Satanás. Otro ejemplo, y muy conocido, es el de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, muchos habrán oído. Quiero aprobar el examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me quiero comprar ese auto. Voy a ahorrar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está bien usado el verso? La ironía es que al tomar este versículo fuera de contexto, personas han llegado a asignarle un significado incorrecto, contrario a lo que realmente significa, ¿no? A la interpretación objetiva, a tal grado que han llegado a distorsionar su significado, que se ha convertido en una consigna de superación personal y un eslogan de ambiciones y logros. Pero en contexto, Filipenses 4:13 es un versículo que habla acerca de contentamiento, no de sueños hechos realidad o metas logradas. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones más duras de la vida. Por ejemplo, hay un verso que dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Estoy leyendo los versos anteriores al verso 13 de Filipenses 4. Volviendo, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa es una exégesis correcta. La exégesis es tomar el verso 13 e interpretarlo a tu manera. La exégesis es leer los versos anteriores y posteriores y entender lo que Pablo quería decir. Cuando el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de contentamiento. Él había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Esto es lo que debemos aprender de este versículo y lo que estamos llamados
a imitar a Pablo. Estamos llamados a imitar a Pablo. Por esta misma razón, él escribe en el verso 9, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ojalá estos pequeños ejemplos que te haya dicho y estos conceptos, tanto de exégesis como de eisegesis, los hayas podido entender y esto te ayude a poder hacer un estudio correcto de la escritura y poder entenderla en el discernimiento correcto a través del Espíritu Santo. Ojalá hayas podido entender este video y estos conceptos. La paz de Cristo sea con vos.